hablan, tocan, padecen y sienten son las ONGs. Es esencial que existan y que cada vez transmitan esa idea de transparencia y de credibilidad. Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua y presidente también de la Fundación Mutua Madrileña. Bienvenido al arte de crear solidaridad. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, para situar a la gente que nos esté viendo, tú siempre has sido un directivo preocupado por la mejora social y por ayudar a las organizaciones no lucrativas a desarrollar su labor asistencial. Por hacer un resumen, de hecho, por ejemplo, en Mutua Madrileña, a través de su fundación, que también presides, lleva a cabo una intensa acción social en apoyo de colectivos en dificultades. Por ejemplo, desarrolláis varios programas contra la violencia de género y os ocupáis también de atender otros problemas como, por ejemplo, la lucha contra la explotación sexual y el acoso escolar. Apoyáis desde hace 20 años la investigación médica en España, facilitáis ayudas para la rehabilitación de niños y adultos con enfermedades raras y autismo, apoyo para enfermos oncológicos. La primera pregunta es, ¿intentar ayudar a paliar todas estas problemáticas sociales, Ignacio, forma parte de la preocupación de una empresa? ¿Esto es lo normal? Yo creo que cada vez es más normal. O sea, las empresas no cabe duda de que su finalidad primaria es tener una cuenta de resultados saneada y que todos los años, en la medida de lo posible, la cuenta de resultados sea creciente. Pero también nos vamos dando cuenta los empresarios de que la sociedad cada vez demanda más a las empresas y una vez conseguida unos buenos resultados económicos tiene que involucrarse más con la sociedad porque es lo que te pide la sociedad. Entonces nosotros en la Mutua Madrileña pues claramente asumimos eso ya desde hace bastantes años e hicimos específicamente una fundación, Mutua Madrileña, hace 20 años que se ocupa de muchas cosas como las que nos acabas de comentar tú, ¿no? Que seguramente a lo largo de la intervención pues iremos desarrollando, ¿no? Pero creemos que es consustancial a las empresas y sobre todo consustancial a la Mutua Madrileña involucrarse en determinados temas sociales. He destacado que lleváis 20 años apoyando la investigación médica en España. ¿De qué manera es vuestro apoyo? Bueno, realmente la fundación que nació precisamente por la investigación médica. Empezó haciendo la investigación médica y nació hace 20 años básicamente con investigación en el campo de los trasplantes, después pasamos a oncología, después a traumatología y después, en los últimos años, en las enfermedades raras. La investigación médica, que además tratamos, que es uno de los problemas que hay en España, precisamente de que sea más, haya más sintonía de investigación entre todas las comunidades autónomas. Primamos las investigaciones que se hagan de una forma coordinada a través de las comunidades autónomas, porque la investigación científica no puede tener fronteras, es ridículo, ¿no? Entonces lo que tratamos es precisamente de crear ese proyecto común que sería ideal que se extendiese a otros campos, claro. Sin duda alguna. La lucha contra la violencia de género, Ignacio, es una línea de trabajo prioritaria en la Fundación Mutua Madrileña, que además, si no estoy equivocado, es algo que promoviste tú. Sí, no cabe duda. Yo la promoví un poco también porque me abrió los ojos mi mujer, que estaba muy sensibilizada con el tema de la violencia de género. Sí, realmente yo pues prestaba atención, pero realmente la que tenía una verdadera sensibilidad social con ese tema fue mi mujer. Pues bueno, empezamos con la violencia de género a hacer estudios y a tomar una parte decidida en ese territorio. Nosotros hacíamos una convocatoria anual en la que hay varios objetos de financiación, pero no hacíamos, digamos, una labor específica nuestra. Nosotros dábamos la financiación a las ONGs y las ONGs hacían su correspondiente labor. En cambio, en la violencia de género quisimos asumir más protagonismo. Entonces, aparte de que dentro de la convocatoria de ayudas sociales hay un apartado para la violencia de género, lo que queríamos era implicarnos más. Y nos implicamos más en un programa de 360 grados pues que lo que quería era, primero, por supuesto, ayudar a la mujer maltratada, tratar
de darla, pues en la medida posible, ayudarla y que pueda denunciar cuando tenga que denunciar, pero también decirla que no estaba ella sola, sino que sus amigos, su familia tenían que ayudarla, ¿no? Y sensibilizar. Por tanto, la campaña de sensibilización era esencial, porque es un tema que la gente pues, más o menos trataba de pasar muy por encima, ¿no? Y también volcar un poco el ojo o el foco hacia el maltratador, y tratar de que el maltratador se diese cuenta de que la sociedad le estaba empezando a dar la espalda. Entonces estamos volcando en la campaña de sensibilización que todos los que están circundando al maltratador, que lo identifiquen y en la medida de lo posible, pues que le haga cierto ostracismo social, que se dé dando cuenta diciendo, oye, tú, una cosa muy grave, pues habrá que denunciarle, pero hay ciertas conductas que en la medida del posible, pues hay que tratar de evitar, ¿no? No, sin duda alguna hay que seguir insistiendo, pero yo no sé, ¿qué opinas de esa cierta batalla ideológica que hay en relación a la violencia de género? ¿Cómo se puede contrarrestar? Pues mira, lo vemos, parece una tristeza, ¿no? Porque es un tema tan claro y tan patente y casi tan estadístico que es incontrovertible, yo lo considero incontrovertible. Hubo un pacto de Estado en el 2017 que duró 5 años, se ha acabado en el 22, y ese tuvo unanimidad en los votos. Después, en la renovación que ha habido en el 21, pues, con efectos del 22, pues ha habido un partido que se ha querido quedar al margen, ¿no? Sus razones tendrán. Hay muchas veces que no es por el tema de fondo, sino por que no les guste a ese partido firmar con otros adversarios en un mismo papel. No lo sé cuál será la razón, pero la cuestión es que es tan abrumadora el apoyo que tiene el tema, que yo creo que es una cosa que, vamos, es un tema que tiene que trascender claramente a los partidos políticos, porque es un tema de la sociedad y la sociedad somos todos. Sin duda. ¿Cómo crees que es de importante la educación en la infancia para acabar con la violencia de género? Cuando estás en tu casa y ves que hay malos tratos y no pasa nada, pues la violencia engendra violencia, ¿no? Entonces lo mejor es sin duda que haya una educación desde el principio, pues en el respeto y lógicamente en ciertos valores, ¿no? Y por supuesto el valor mejor es el de la conciliación y el de la empatía dentro de la casa y fuera de la casa, ¿no? Pero desde pequeño, que es una labor que por supuesto tiene que acometer los colegios, pero es bastante de los padres. Y es algo preocupante ahora en la última macroencuesta que acabamos de hacer en la Fundación Mutua Madrileña, que hemos percibido que los jóvenes de 16 a 21 años tienen una mayor tolerancia a la violencia de género que el resto de la sociedad. Ahí sí, la verdad, a mí cuando me dijeron puse la misma cara que me acabas de poner tú, porque queda raro, ¿no? Pues es el 21%, vamos, de cada 5 1 de los jóvenes, hombres jóvenes de 16 a 21 consideran que pegar a su pareja no es un maltrato, no es violencia de género. Mientras que si nos vamos a la sociedad genérica es el 10%, o sea, es la mitad. Pero es un poco preocupante que haya hombres jóvenes de 16 a 21 años que digan que golpear a tu pareja no es violencia de género, ¿no? Al inicio, dentro de ese resumen que he hecho de las acciones que lleváis, he nombrado el acoso escolar. ¿Qué hacéis en este sentido? Tenemos apoyos, digamos, genéricos con las ONGs, tenemos una convocatoria anual de ayudas a ONGs, en la cual concurren cerca de 500 ONGs, pero después tenemos líneas de actuación específicas. Empezamos con la violencia de género y el segundo frente fue precisamente el acoso escolar. ¿Por qué? Pues porque veíamos ciertas similitudes, eran con los estamentos o sectores o grupos de población, en este caso, que considerábamos que eran débiles. En la violencia de género la mujer y en el acoso escolar pues los niños. No hay nada más indefenso que un niño, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que se necesitaba hacer más visible ese problema, que sabíamos que existía, pero era un poco velada la percepción por parte de la sociedad, y lo que hicimos es hacerlo más visible y hacer estudios que estudiasen cuál era la problemática del acoso escolar. Ahora con las redes sociales
el acoso escolar se alarga a lo largo de las 24 horas y eso es todavía psicológicamente mucho más dañino para el niño. Los hechos. Los hechos son lo que cuentan esta vida. Pues hablemos de tus hechos, porque tu sensibilidad hacia los temas sociales siempre ha estado unida a tu trayectoria empresarial. De hecho, fuiste uno de los creadores de la Fundación Lealtad. La Fundación Lealtad analiza las ONG para aumentar la confianza en ellas. Ignacio, ¿de dónde sale la idea de crearla y qué hace exactamente? Bueno, la idea sale porque yo en mi reencarnación anterior trabajaba en bolsa, ¿no? Tenía una sociedad de agente de bolsa y la vendimos a una empresa extranjera y mis socios y yo vimos, pues nos planteamos un poco qué hacer desde el punto de vista vital y vimos que había una idea buena que para ayudar un poco al tema de la sociedad, que era tratar de ayudar a la sociedad, a los particulares y a las empresas, pero sobre todo a los particulares, a que confiasen en las ONGs. Que las ONGs tenían, no digo yo, una crisis de credibilidad, pero que había mucha gente que usaba precisamente esa crisis de credibilidad para no dar dinero a las ONGs. Era la gran coartada. Claro. Cuando te quieres ahorrar 100, 200 o 300 euros, dices, no, yo no doy porque no me fío de las ONGs. Pues entonces lo quisimos poner difícil a ese tipo de gente escéptica, ¿no? Vitalmente escéptica. Entonces hicimos la Fundación de Lealtad, que lo que trata es de analizar las ONGs con una serie de criterios. Hicimos 9 criterios y cuáles son las ONGs que lo cumplen y cuáles son las ONGs que no lo cumplen, y hacerlo público, y entonces la gente que quiere lógicamente dar a una ONG va. Nosotros en la Fundación Lealtad ahora mismo hay 279 ONGs, o sea que hay muchas más ONGs, pero tienes 279 ONGs que han sido, digamos, escrutadas por la Fundación Lealtad y les da el tic de si cumplen o no cumplen esos 9 principios que nosotros consideramos esenciales para transmitir credibilidad y transparencia a la. Y ese fue el inicio, que es un poco prolongación de lo que estábamos haciendo antes en nuestro trabajo, porque nosotros hacíamos análisis de empresas y decíamos cuáles las empresas que iban a ir mejor que otras, y por tanto asesorarlas en bolsa, compre usted esta, venda usted esta. Y hicimos una prolongación diciendo, no tratando de adivinar cuáles van a ser los resultados económicos del futuro, que era lo que hacíamos antes en las empresas, pero porque una ONG no tiene resultados económicos, pero sí cuáles son más transparentes. Y entonces hicimos en vez de analizar empresas, analizamos ONGs. Y esa fue la idea, y la verdad es que va bien porque ya lleva cerca de 20 años. Fíjate. Ignacio, tú como empresario y persona comprometida creo que me puedes responder a esta pregunta. ¿Vale aplicar el mismo rasero para medir la productividad de una empresa que para cuantificar el éxito de un proyecto social? Y de hecho, ¿hay que ser igual de exigente en ambos mundos? Yo creo que hay que ser siempre muy exigente cuando estás administrando dinero ajeno. Y cuando administras dinero ajeno tienes que tener más cuidado que con el tuyo, porque tú con el tuyo te rindes cuentas y te perdonas, porque todos nos perdonamos muchas cosas. Sí. Pero con dinero ajeno no puedes perdonarte nunca. Y el dinero ajeno es tanto las empresas como las ONGs. Es dinero ajeno. Otra cosa es que el criterio para analizarlo es diferente. Las empresas tienes que analizar si van a rendir económicamente en el futuro y la cuenta de resultados del futuro. Entonces, ese es el análisis, pero tiene que estar sometido a análisis. Y en las ONGs, el análisis tiene que ser cuál es el impacto social que están haciendo con el dinero que les han dado los donantes. Y por tanto, siendo el análisis diferenciado, el principio de rendición de cuentas se tiene que aplicar y predicar tanto de las empresas como de las ONGs. Hablando de las ONGs, Ignacio, en el campo de la acción social y apoyo a colectivos desfavorecidos, desde la Fundación Mutua Madrileña destináis 1 millón de euros anuales a la puesta en marcha de más de una treintena de proyectos sociales de ONG. ¿Por qué es importante el papel de las entidades sin ánimo de lucro como canalizadores de la ayuda social? Porque son los que están pegados al terreno, no solo al terreno, me equivoco, no es al terreno, es a las personas. Ellos están pegados a las personas, son los que tocan a los segmentos de población que son débiles, que son vulnerables, y ellos tienen que tener una percepción muchísimo mejor que el resto de las organizaciones que estamos en segunda línea. Estamos en un frente financiando, pero los que hablan, tocan, padecen y sienten
son las ONGs, ¿no? Y por tanto es esencial que las ONGs existan y que cada vez transmitan esa idea de transparencia y de credibilidad. Y por eso cada vez las ONGs van mejorando mucho, porque se están dando cuenta de que o transmiten esa idea o se van a quedar por detrás. No cabe duda de que hay muchas que reciben de los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas una cierta cantidad de dinero que nunca es suficiente, pero bueno, es siempre un apoyo, ¿no? Pero si quieren realmente tener donaciones por parte de los particulares y de las empresas, tienen que ser ellas las que se lo ganen a pulso con la confianza de la sociedad. Antes hablábamos de la educación de los más jóvenes respecto a la violencia de género, pero fíjate, voy a hacerlo más global. ¿Cuál dirías que es la clave para construir una sociedad mejor desde el punto de vista de la educación de los más jóvenes? Bueno, desde la educación de los más jóvenes yo creo que es muy importante lo que vayan percibiendo primero en su familia, después en el colegio y después en la sociedad, y que vayan creyendo que las instituciones funcionan. No cabe duda que en España ahora mismo tenemos cierto problema de credibilidad de las instituciones. Cuanto más lejos, más distantes y más desafectos sean los jóvenes respecto a las instituciones, se van a sentir menos involucrados en la sociedad y por tanto los valores que todo el mundo predica de una buena sociedad, que sea fraternal, pues los van a ver más alejados y eso va a crear un problema, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las instituciones tengan una autoridad moral. Y en eso estamos todos, eso no están los jóvenes, eso es más culpa de los mayores, que quizá les estemos fallando y que por fallarles se vean alejados de la sociedad y haya cierta dosis de quizá de distanciamiento, incluso en algunos casos de violencia, que vienen explicados porque no se sienten incorporados a la sociedad, ¿no? Y entonces todo lo que sea tratar de que a los jóvenes desde el principio, desde niños, no de los jóvenes, desde niños estén involucrados, incorporados a un tejido social, pues yo creo que es esencial. Ignacio, para ti, desde el punto de vista social, ¿cuál es el mayor problema o el problema que más te preocupa? Bueno, hemos hablado de violencia de género, de acoso escolar, también ahora estamos apoyando mucho la salud mental, pero creo que hay dos temas que por supuesto trascienden a lo que puede hacer la Mutua madrileña porque son macro problemas, que son dos. Uno, el de la inmigración, y yo creo que es muy importante, y otro, el de la pobreza extrema. Que son mundiales, pero no cabe duda de que la inmigración, pues cada vez, y sobre todo en Europa, estoy hablando lógicamente de países desarrollados, pues tiene un componente que está no rozando, está muy metido en la política, ¿no? Pero cada vez hay mayor dificultad en encontrar un punto de equilibrio entre la recepción humanitaria de gente. Nosotros tenemos aquí el problema con todas las pateras que ahora mismo están en Canarias, eso es tremendo, ¿no? Es un problema humanitario de primera magnitud, pero hay que buscar un equilibrio entre el trato humanitario y después la inmigración legal, no legal, ¿no? Y el segundo decía que no cabe duda de que parece que todas las estadísticas están diciendo que hay mucha más desigualdad social, y lo importante es que a lo mejor siempre habrá desigualdad social. Eugenio Dors decía hace 100 años, decía, lamentablemente siempre habrá pobres en la tierra, pero tratemos al menos que no sean siempre los mismos. Es un enfoque, ¿no? Hace 100 años. Pero no cabe duda de que lo importante es que tendencialmente la pobreza vaya saliendo de esos umbrales, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, después que haya movilidad social, que era un poco la alusión que decía Eugenio Dors, pero para eso se necesita cada vez más ayuda de los países de desarrollo versus los países de no desarrollo. Las empresas, Ignacio, cada vez apuestan más por la acción social. ¿Por qué crees que deben estar involucradas en la mejora social? Bueno, sobre eso ha cambiado mucho, o parte,
En la época de 1970-80, la literatura económica hablaba, y sobre todo cuando la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, decía que la empresa no tenía que implicarse para nada en la acción social, que tenía que maximizar el beneficio, punto final, maximización del beneficio. Que si después el empresario o el ejecutivo quería hacer temas de acción social, pues con su sueldo o con los dividendos podía hacer lo que quisiese, pero la maximización del dividendo era sagrado. Después la literatura económica ha cambiado mucho y ha habido ya gurús empresariales que han puesto sobre manifiesto que es una visión absolutamente cortoplacista y muy pobre, ¿no? Y que precisamente la implicación de la empresa en la acción social lo que hace tiene dos grandes efectos muy beneficiosos para la empresa y para la sociedad. La primera es que atrae talento, porque la gente prefiere ir a empresas donde esté involucrada con la sociedad y que hagan acciones sociales. Y por tanto esa atracción de talento crea un buen clima laboral, y al crear un mejor clima laboral la empresa es más productiva. O sea, desde el punto de vista, ya estoy hablando desde el punto de vista económico, o sea que no hay contradicción, sino que al revés, que al tener talento y haber un mejor clima social hay más productividad y por tanto a largo plazo habrá mejores resultados económicos. Eso es el primer factor. Segundo factor, que cada vez la gente, los ciudadanos, damos más importancia a la reputación corporativa. Y la reputación corporativa se da también precisamente por una mayor involucración de la empresa en la sociedad, y que esa reputación corporativa es un intangible de enorme valor, con lo cual no hay contradicción, sino simplemente enfoques que confluyen y que por tanto la empresa, si es medianamente inteligente, tiene que en una visión a largo plazo tener implicación con la sociedad. Claro. Yo he ido tomando notas de todo lo que ibas diciendo, o de algunas de las cosas. Al final, como resumen, y si te he entendido bien, ¿crees que contribuir a mejorar las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos dentro y fuera de nuestro país es también una responsabilidad de las empresas, y no solo la de crear riqueza, empleo y contribuir al desarrollo de la sociedad a través del pago de impuestos? ¿Es correcto? Bueno, eres un notario perfecto. Doy fe. Yo creo que es así al 100%. Pues Ignacio Garralda, presidente de la Fundación Mutua Madrileña, ha sido un placer charlar en este arte de crear solidaridad. Muchísimas gracias, he estado encantado en la entrevista. Gracias. Gracias.